entonces, vamos a buscar. A ver, vamos a empezar. Ahí estamos. Genial. Bien, entonces, ayer nos tomamos el trabajo de ver toda la teoría de resortes. Vimos qué eran los resortes, vimos de qué materiales los hacíamos, vimos qué características tienen, vimos cómo plantear las tensiones que se generan en el interior del resorte, vimos cómo plantear un diseño, vimos cómo se genera el cálculo de la deformación o la elongación o la deflexión del resorte. Entonces, vimos tantas cosas que me pareció bueno. Vamos a aceptar a 2 personas más, admitirlas. Genial. Entonces, vimos tantas cosas que me parece piola que tengan por lo menos una especie de ayuda a memoria, como para decir, bueno, si tengo que diseñar un resorte, ¿por dónde empiezo? Como les comentaba ayer, el diseño y el cálculo de resortes, más allá de que algunos de los problemas que les estoy dando son problemas que son muy sencillos, de donde aparece algún incógnito y hay que despejar una ecuación, en realidad son problemas bastante más densos, son problemas cuya naturaleza es básicamente iterativa, y esto lo vamos a ver clarito cuando planteemos los últimos problemas. Vamos a admitir a Santiago. Entonces, vamos a... o sea, son problemas básicamente iterativos, en los cuales uno de repente plantea una condición de partida. A partir de esa condición de partida uno verifica los valores que uno cree necesario verificar, y a partir de que los cálculos que hago verifican o no, ¿sí? O adopto los valores que tengo, o vuelvo a iterar cambiando algunos de los valores, cosa de llegar a tener los valores de resistencia y los valores de dimensiones estructurales que me hacen falta para el elemento que yo necesito. Carlos. Sí. No está grabando. Estoy grabando. ¿Quién? Nico, grande Nico, vamos todavía. Yo sabía, lo había pensado y me olvidé. Vamos a grabar en esta computadora. Genial. Bien, ahí vamos entonces. Vamos a ver entonces, vamos a poner un dedito láser, un dedito, y vamos a empezar. Vamos a ver entonces, primero, cuáles son las características básicas de cualquier resorte que yo tengo. Nosotros vamos a enfocar nuestro estudio básicamente en resortes que van a estar sometidos o a tracción o a compresión. Que en la práctica profesional es el 90% de los resortes helicoidales que se utilizan. Entonces, vamos a meter a Belén. Ahí estamos. Entonces, o sea, material de alambre. Vimos que básicamente el material tenía que ser un material con un alto valor de resistencia a la tracción, ¿sí? Por el hecho de que la cantidad de energía que acumula un resorte en la acción elástica es muy alta, y que está directamente relacionado con el cuadrado, ¿no es cierto? Esa es la tensión que se genera, está relacionado con el cuadrado de esa fuerza. Admitimos a Fede. Entonces, y que en consecuencia, como necesitamos un SUT muy alto, o sea, el material por excelencia que tiene ese tipo de características eran los aceros. A su vez, dentro de los aceros
teníamos aceros de más alto contenido de carbono o de menor contenido de carbono o aceros especiales. El acero de resorte para válvulas, por ejemplo, para válvulas de admisión o de escape de motores por ejemplo, de motores de combustión interna, es acero de hilo musical que tiene que son aceros según la nomenclatura, puede ser A228 o un SAE 1085, que son equivalentes. Entonces, si usamos, por ejemplo, resortes para cargas estáticas, teníamos aceros de menor contenido de carbono, ¿sí? Y para aplicaciones especiales teníamos, además, aceros inoxidables, ¿sí? Entonces, dependiendo de la aplicación, tenemos distintos tipos de materiales, ¿sí? Entonces, las variables básicas van a ser el diámetro del alambre, el diámetro proyectado del helicoide, ¿sí? Que es el helicoide que se genera con el centro de masas, el lugar geométrico del centro de masa de todas las secciones de resorte, la inclinación, que siempre tiene que ser lo menor posible, la cantidad de espiras, y hablábamos ayer de cuáles eran las espiras, el total de las espiras y cuáles eran de todo el total de las espiras activas. Vamos a admitir a Lucas, ¿sí? El tipo de terminación en los extremos, ¿sí? Especialmente vamos a calcular resortes de compresión, ¿sí? Entonces, en función de esa terminación, varían determinadas características, los acabados superficiales, la longitud del alambre, el paso de la hélice, el índice, que es una variable que utilizamos muchísimo en el cálculo y que es la razón entre el diámetro del resorte y el diámetro del alambre, la longitud libre, que es la longitud cuando el resorte no está cargado, el resorte descargado, y la longitud sólida, en el caso, o sea, de los resortes de compresión, es la longitud cuando el resorte está completamente comprimido y todas las espiras están en contacto unas con otras. Entonces, como ven, son muchísimas variables. Acá está la tabla para que la tengan como referencia, la tabla de aceros usuales. Estos son aceros, por lo general, de más alto carbono que hay en la industria para las aplicaciones que nosotros hacemos, ¿sí? Y cuando hablamos de materiales, la resistencia última de tracción de los aceros para resortes, ¿sí? Va a depender no solamente del material, sino que además va a depender, por lo general, de su diámetro, o sea, del diámetro del alambre, ¿sí? Con lo cual complica un poco más las cosas. Esa resistencia última de tracción la podemos calcular, o la podemos sacar o bien con esta tabla, o bien también tenemos una ecuación muy práctica que siempre que se pueda es aconsejable utilizarla, ¿sí? Lo que pasa es que no tengo demasiada variedad, pero para los aceros habituales están los coeficientes A y M que me van a determinar el SUT en función del diámetro. Por lo general, la variación es bastante constante en un rango bastante amplio de diámetros, o sea que cuando uno tiene que calcularlo, uno puede empezar con esto y eventualmente si los diámetros que están acá no me alcanzan, ir al gráfico. Pero por lo general con la ecuación y con esta tabla se resuelve. ¿Sí? Y un tema que es bueno tener en cuenta cuando uno tiene que hacer también una evaluación financiera de un proyecto. O sea, en realidad todos los proyectos de ingeniería tienen que tener un proyecto financiero. Creo que hasta en Cuba se hace un proyecto financiero. Así que es necesario siempre tener una consideración financiera del proyecto. Entonces acá tenemos los costos relativos y fíjense que uno alegremente no puede decir, si necesito un alambre trifilado común, no puedo decir,
tomo un alambre de hilo musical, porque el alambre de hilo musical cuesta casi 3 veces más. ¿Sí? Entonces, si mi problema lo resuelvo con alguna de estas dos opciones, o tomar una opción que me cuesta el doble o el triple, si la escala es importante, no es aconsejable. Vamos a seguir. Entonces, habíamos dicho también que teníamos que las propiedades de los alambres para resortes se pueden ver modificadas, por lo general mejoradas, con tratamientos térmicos y tratamientos mecánicos. Los tratamientos térmicos, ¿sí?, son aquellos tratamientos, o sea, que generan dos cosas. Primero, una dureza mayor al acero resorte, con el tratamiento de temple. Y tenemos los tratamientos de recocido y de normalizado, ¿sí?, que lo que tienden a hacer es a alivianar tensiones. En recocido, el enfriamiento se genera en el horno, generando un tamaño de grano un poco más grueso, y el normalizado se hace con un enfriado rápido, por lo general fuera del horno, en una atmósfera común, ¿sí? Y tiene la propiedad de que genera granos un poco más finos. El recocido, por lo general, va a tener, o sea, el grano va a ser un poco más grueso, lo cual no es recomendable, pero las tensiones residuales van a desaparecer casi por completo. Con el normalizado puede ser que algún resto de tensiones menores queden, pero bueno, siempre es el pro y la contra que tienen cada tratamiento. Ya, también ayer les recomendé que para este tipo de cuestiones, el libro por excelencia que nosotros consultamos habitualmente es el libro que se llama La estructura de los metales, de Nora Lidenball, que fue docente de FIUBA, y bueno, es un libro excelente. Dentro de los tratamientos mecánicos, ayer vimos que, y lo remito también al apunte para no extenderme demasiado, que tenemos un tratamiento de asentamiento para resortes que van a estar sometidos a cargas estáticas, como los resortes de válvulas de seguridad, ¿sí? Y tratamientos que se utilizan más para resortes que van a estar sometidos a cargas variables, como el tratamiento de shot pinning o granallado. Acá tenemos cargas variables. Las cargas variables pueden ser, o sea, pueden variar cíclicamente, constantemente en el tiempo, o en forma errática, como en este caso, o en el caso de las válvulas de motores de combustión interna, que tienen una variación cíclica. ¿Sí? Vimos que las características de los resortes de tracción son como estos que tenemos acá, en los cuales se genera un dispositivo en los extremos para los cuales se pueda ejercer la fuerza de tracción, ¿sí?, y en los cuales de por sí se ven que las espiras en la posición inicial están lo más juntas posible, ¿sí? Es más, por lo general tienen un pretensado para que tengan una tensión ya inicial en contacto entre sí. Acá tenemos los distintos tipos de ganchos, y acá tenemos lo que ayer vimos, el gancho especial para evitar que la acumulación de tensiones en el doblez del gancho sea la menor posible. ¿Sí? Acá ya tenemos los resortes de compresión, donde ya tenemos claramente que tenemos un grado de inclinación del helicoide mucho mayor que en la tracción, ¿sí?, que es lo que permite la compresión del resorte. Y acá, en la gráfica, en el dibujo, vemos que los resortes tienen una terminación especial, ¿sí? En función de la carga que tiene el resorte, cuando el resorte no está sometido a ninguna carga, ¿sí?, la longitud total del resorte la llamamos longitud libre, L0. Para cualquier carga que tenga el resorte, va a sufrir una deformación o una deflexión, que nosotros la denominamos F, ¿sí? Y cuando el resorte está completamente comprimido, ¿sí?, y todas las espiras están en contacto entre sí, la longitud que nos queda se llama longitud sólida.
acá tenemos, queremos hacer los 4 tipos de espiras distintos, ¿sí? Y en función perdón, las terminaciones las distintas terminaciones de los extremos de los resortes, y en función de estas terminaciones, tenemos esta tabla que nos permite calcular, ¿sí?, la cantidad de espiras totales o de espiras activas que tiene cada resorte. Cuando nosotros calculemos o dimensionemos un resorte, una cosa que nos va a interesar, especialmente con resortes de compresión, es que no se produzcan determinados fenómenos que son adversos. Uno de esos fenómenos es el fenómeno de pandeo. Nosotros vamos a dimensionar nuestros resortes para evitar que se produzca el fenómeno de pandeo. Para evitar que se produzca el fenómeno de pandeo, tenemos gráficos y tenemos ecuaciones que me determinan cuál es la carga máxima en función de la relación L sobre D. Como regla general básica, ¿sí?, si nosotros nos fijamos que para una relación L0 sobre D, ¿sí?, menor que 4, fíjense, menor que 4, ¿sí?, no se produce pandeo. O sea, esta es la curva para un extremo pivotado fijo, ¿sí? O sea, un extremo pivotado y otro fijo, y esta es la curva para ambos extremos fijos. En ninguno de los dos casos, en la práctica, tenemos que las relaciones, que admitimos a Jorge, en ninguno de los casos, o en todos los casos, una relación L0 sobre D menor que 4, o sea, me va a garantizar que nuestro resorte no va a pandear. Eventualmente, si hay que hacer después un análisis más fino, venimos a este gráfico o hacemos el cálculo con esta tablita y con esta fórmula con la cual calculamos la carga crítica de pandeo, y en función de los apoyos, ¿sí?, nos va a dar cuál es el factor de pandeo, y con el factor de pandeo calculamos la carga crítica, que va a tener que ser menor que la que nosotros tenemos. Vamos a ver ahora el cálculo de tensiones. ¿Por qué? Porque una de las verificaciones que seguramente vamos a tener que hacer es que nosotros, cuando calculemos resortes, estos resortes van a tener tensiones admisibles o tensiones máximas a las cuales pueden estar sometidos. Entonces, para calcular las tensiones, nosotros habíamos visto 2 aproximaciones. O sea, una aproximación era el cálculo de tensiones sin considerar la curvatura del alambre, ¿sí?, en la cual nosotros planteábamos que nuestro resorte se comportaba como si fuera un cilindro recto, ¿sí?, y que nos daba este valor, en el cual teníamos 8 PD sobre pi por d al cubo por un factor Ks que depende del índice de resorte, ¿sí? Y habíamos visto también que en condiciones generales, a no ser que el índice sea muy grande, esta expresión no era una expresión demasiado confiable. Sí es más confiable la expresión de Wall, que considera la geometría curva de la espira, ¿sí? Y vamos a admitir a Nicolás. Estamos. Entonces, en función de la teoría de Wall, ¿sí?, llegamos a que la tensión máxima que teníamos se va a generar esa tensión máxima en el lado interno del resorte, ¿sí?, y esa tensión máxima va a corresponder a esta expresión, que es la expresión de cálculo, ¿sí?, de tensiones en resortes universalmente utilizada en todos los libros de ingeniería del mundo, ¿sí?, en el cual al valor que es el valor de la tensión máxima o sea, la tensión máxima por torsión, o sea, por momento torsor, ¿sí?, generada en la
primera teoría, en la cual consideraba al resorte como una barra cilíndrica recta, ¿sí? Bueno, el valor de esa tensión tangencial máxima que hablábamos se lo afectaba por un coeficiente de Wall, ¿sí? En homenaje a Arthur Wall, que fue el que investigó, uno de los primeros que investigó el tema de barras curvas aplicadas a resortes. Recordamos también que el tema de barras, o sea, las solicitaciones de barras curvas, el principal investigador había sido Timoshenko, ¿sí? Y a partir de las teorías de Timoshenko, Wall, o sea, llegó a estas expresiones, ¿sí? Y el coeficiente o el factor de Wall, ¿sí? va a ir decreciendo en función de que aumente el índice, ¿sí? Cuanto mayor es el índice, más tiende a valer 1. O sea, cuanto mayor es el índice de resorte, mayor es, o sea, es el comportamiento del resorte como un resorte de diámetro infinito, ¿sí? De diámetro de resorte infinito. Vamos a seguir adelante. Entonces, otro elemento de cálculo que siempre me va a hacer falta es el saber cuál es la relación entre la deflexión, ¿sí? Y la carga aplicada. Entonces, sabíamos de física 1 que la carga aplicada va a ser igual a la constante, o lo que se llama constante de resorte, por el valor de la deflexión. El tema es que nunca teníamos claro, o sea que no tenemos muy claro qué valor asignarle a esta constante de resorte. Hemos visto, hemos demostrado ayer en clase que el valor de F, ¿sí? Es igual a este valor, que es un valor que depende de la cantidad de espiras activas que tiene el resorte, del diámetro del resorte al cubo, del diámetro del alambre a la cuarta, del módulo de elasticidad transversal y de la carga. Este valor que tengo acá, ¿sí? Es la inversa del K que nosotros conocemos, ¿sí? Es decir, que la geometría y los materiales de nuestro resorte nos dan los valores para calcular el K o la constante elástica del resorte. ¿Mm? Con lo cual llegamos a la expresión esta que tenemos de un principio. Esta fórmula, la fórmula de tensiones, y los gráficos de cálculos de la tensión última son datos siempre para tener en cuenta en el diseño o en el cálculo de dimensionamiento de resortes, ¿sí? Pero en especial esta fórmula y la fórmula de tensiones. Muchas veces las tensiones máximas que tenemos que utilizar nos las dan como datos, ¿sí? Pero cuando no es el caso, hay que calcularlas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa además? Y esto también es bueno tenerlo en el vademecum de fórmulas. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos resortes que están combinados? Es decir, que tengo resortes en serie o resortes en paralelo. Y los mismos resortes pueden tener la misma constante o pueden tener constantes distintas. Bueno, se asocian de esta forma en el cual en serie tenemos que 1 sobre x es igual a la sumatoria de 1 sobre ki, ¿sí? Y en paralelo, la suma, o sea, el K total es equivalente a la suma de las constantes. Hay algún problemita dando vueltas también con algo de esto, así que está bueno que la tengan en mente esta formulita también. Bien. Otro efecto que nosotros no queremos que pase en nuestros resortes, en los resortes que nosotros dimensionamos, son efectos, especialmente, o sea, esto se produce en resortes que están sometidos a solicitaciones variables, como por ejemplo los resortes de las válvulas de motores de combustión interna, válvulas de admisión y válvulas de escape. Entonces, nosotros vamos a buscar que la frecuencia de oscilación
la frecuencia de oscilación de la carga, ¿sí?, esté alejada, lo suficientemente alejada de la frecuencia natural de oscilación del resorte, ¿sí? Para lo cual les di las fórmulas con las cuales calcular la frecuencia natural del resorte. Bien, ahora vamos a entrar ya de lleno en lo que es el dimensionamiento o en el diseño de resortes helicoidales. Entonces, en función del tipo de carga, en función del tipo de carga que tenga, en función del tipo de carga que tenga, vamos a analizar el dimensionamiento. Si la carga que tengo es una carga estática, ¿sí?, el problema es relativamente sencillo, ¿sí? Voy a establecer un factor de seguridad, ¿sí? Y este factor de seguridad va a ser igual a la tensión admisible de fluencia, ¿sí?, dividido la tensión máxima que actúa en las espiras de mi resorte. La tensión máxima la obtenemos, y muchas veces vamos a tener que, para calcularla, va a estar en función, o sea, muchas veces me van a pedir, no me van a decir qué tensión tengo, sino me van a decir que sobre mi resorte se puede comprimir, por ejemplo, una distancia determinada, o sea, me están dando el F, entonces con el F vamos a tener que calcular las tensiones con otra fórmula, pero bueno, o sea, con las fórmulas que vimos anteriormente, ¿sí?, tenemos todos los elementos para calcular esta tensión máxima, ¿sí? Y las tensiones de fluencia, en función de que tenga un tratamiento, estamos hablando de carga estática, entonces, cuando un acero está destinado a ser trabajado con carga estática, ¿sí?, puede tener un tratamiento de asentamiento. Entonces, si está sentado o no está sentado, ¿sí?, va a variar y va a estar dado en función del tipo de material, ¿sí?, y en función de la tensión última del ensayo de tracción. Esta SUT, como vimos anteriormente, la calculamos o bien o con el gráfico o con la formulita, que también depende del tipo de acero, ¿sí?, y depende también del diámetro. Esto no tiene mayores dificultades, así que vamos a seguir ahora con cargas variables. Cuando tenemos cargas variables, ayer también dijimos que una de las cosas, el criterio que hoy por hoy se está utilizando en casi todos los textos académicos, es el criterio de Goodman. Y casi todas las sociedades de resortes de Estados Unidos están utilizando el criterio de Goodman. Entonces, están teniendo, o sea, muy buenos, están macheando muy bien con la realidad los esquemas hechos con este criterio. Lo que también habíamos visto ayer es que nosotros, cuando trazábamos una recta de carga habitualmente, siempre la recta de carga empezábamos pasándola por el inicio, por el origen de coordenadas. El tema es que, y especialmente con los resortes de compresión, suele suceder que el resorte suele calzarse, ¿sí?, con una presión inicial, o sea, con una tensión inicial, o sea, tiene una disminución de su altura para poder calzarlo bien, y esa disminución de la longitud libre que tiene el resorte me va a generar ya una carga inicial. Muchas veces en un problema puede pasar que les digan que esa carga inicial no se las dan como dato, pero les dicen, tenemos un resorte que tiene una deflexión de 10 milímetros necesaria para poder montarlo, ¿sí? Entonces, con esa
flecha que le están dando, con esa deflexión que le están dando, ¿sí? Ustedes van a poder calcular cuál es la carga inicial que tiene el resorte. Entonces, o van a poder plantear las variables en forma de esa carga inicial. Entonces, como la gran parte de los resortes de compresión, o sea, en el montaje tienen una carga inicial, ¿sí? La recta de carga ya no pasa por el origen, sino que está desplazada hacia la derecha, ¿sí? Con lo cual, ¿sí? Se reduce mucho el espacio de seguridad. O sea, de hecho, si se desplaza lo suficiente, va a llegar a que el espacio de seguridad se hace cero. O sea, esto es un extremo. Pero bueno, esto para que vean que el tema de que tenga una carga inicial reduce el factor o sea, el espacio de seguridad. ¿Sí? ¿Y cómo aplicamos el espacio de Goodman? Lo aplicamos de esta forma, ¿sí? Aplicando la ecuación de Goodman para tensiones tangenciales, ¿sí? Y en el cual tenemos que n es el factor de seguridad, tau alternativo, sale de dividir, o sea, de aplicar las tensiones máximas alternativas, o sea, las ecuaciones para, o sea, la carga, colocar la carga alternativa en la fórmula de tensiones máximas. El tau sub m sale de colocar la carga media dentro de la expresión de las tensiones máximas, ¿sí? Y el tau sub i sale de colocar la carga inicial dentro de la misma ecuación de Watt, ¿sí? Y donde el SSE seguramente lo vamos a tener tabulado. Hay varias tablas en el apunte en el cual, en el apunte que yo les subí, en el cual tienen todos los datos para calcular el SE, el SSE y el SSU, ¿sí? En general lo vamos a tomar como 0,67 del SUT que calculamos antes. Bien, les mandé un montón de info hasta ahora. Y no paré de hablar en los últimos 40 minutos. Pregunta, ¿alguna duda hasta ahora? No, por mi parte. Listo. Seguimos. Carlos, Sí, Nico. No, ¿quién habla? Federico. Fede, contame. ¿Podrías volver a nombrar qué es el TM, el TI, el TA? El tau. Fede, son los mismos tau que usamos en solicitaciones variables. O sea, el tau alternativo, ¿te acuerdas que lo calculamos como? Que era la fuerza alternativa, ¿sí? La fuerza alternativa por el radio, ¿sí? Es fuerza alternativa por radio o por el diámetro sobre 2 de resorte, ¿sí? Dividido, ¿qué? Dividido, o sea, el módulo resistente polar, ¿sí? Que en realidad ese tau no lo calculamos así acá. O sea, nosotros ¿cómo calculábamos el tau? El tau lo calculábamos con la expresión de Wall. Entonces, eso que calculábamos antes como momento tosado dividido a módulo resistente, acá lo calculamos con la expresión de Wall. Acá, vamos de vuelta. No, está bien. Ahí está, con esto. Entonces, este P que está acá, esta es la expresión de Wall, ¿sí? Entonces, cuando yo tenga que calcular el tau alternativo, es el tau alternativo máximo además, ¿sí? Entonces, voy a poner acá, en lugar de P, voy a poner el P sub A. O sea, por ejemplo, si la carga varía entre 0 y 100, entonces mi carga alternativa va a ser 50 y mi carga, bueno, vamos a poner en este caso dan los dos iguales, pero si lo pongo entre 100 y 200, ¿sí? Mi carga media va a ser 150 y mi carga alternativa va a ser 50. Entonces, y si mi carga inicial fue de 20, entonces calculo con 20 la carga inicial, con 50 o sea, la tensión inicial, con
50 de alternativa y con 150 la media. ¿Ok, Fede? Bárbaro, gracias. Listo, seguimos. Un segundo, Carlos. Sí, Entonces, ¿vuelvo, Santi? sí, por favor. Ahí volvemos. Acá estoy. Decime. Entonces, tenemos que considerar como que la carga inicial para que el resorte entre donde tenga que entrar, ¿no la consideramos para hacer las cuentas de tau alternativo máximo o tau medio? No, no, Ok. no. O sea, la tensión inicial, o sea, la tensión, las cargas alternas, o sea, las cargas, o sea, cuando vos tenés que una válvula de un motor de explosión, ¿sí? Está funcionando, se calcula, por ejemplo, que recibe una fuerza máxima y una fuerza mínima en todo momento, ¿sí? Esa fuerza máxima y esa fuerza mínima son independientes de la fuerza con la cual se montó el resorte, que es una tensión residual que tiene, ¿sí? Pero, o sea, cuando el resorte yo lo pongo para que empiece a funcionar adentro del motor, yo lo tengo que comprimir un poquito. Ese poquito que lo comprimo, yo después no vuelve a su posición. Entonces ya queda cargado con una tensión inicial. Es una especie de tensión de montura de las correas. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok, gracias. Listo. Volvemos. Bien. Entonces, y la expresión de Goodman, entonces, con la tensión alternativa, la tensión media y la tensión inicial, que está repartida en dos términos, me queda de esta forma. Y después, N es el factor de seguridad. Y después despejamos como hacíamos en proyectaciones variables. O sea, sacamos las incógnitas que nos hagan falta. ¿Cuál es el tema? Que muchas veces en el resorte, estas incógnitas, como también nos pasaba en variables, o sea, cuando veíamos árboles o solicitaciones variables en general, muchas veces me quedaban expresadas en función de algo que estoy buscando. Capaz que me queda en función de un diámetro, entonces despejaré el diámetro o despejaré el factor de seguridad, pero siempre me van a quedar una función para sacar algo que yo voy a calcular. Carlos, ¿te hago una pregunta? Sí, El tau Luciano, sub i, ¿cómo? el tau sub i va, no va afectado por el coeficiente de seguridad, ¿no? Va afectado en el segundo término. Ah, está bien. En el segundo término, acá tengo, o sea, en la expresión de Goodman, o sea, no en el último, sí en el segundo término. ¿Sí? Bárbaro. Gracias. Bien. Entonces, otra tabla importante para hacer o para sacar, para tener datos que se usan habitualmente, es esta tabla que está en el anexo 3. Le dediqué bastantes horas, hombre, al apunte ese que le subí a ustedes, y tienen casi toda la info que necesitan para hacer los problemas de lo que sea. Así que, bien. Otra cuestión. Cuando nosotros vamos a comprar alambre de resorte, alambre para fabricar resortes, a mí la cuenta me puede dar, por ejemplo, 4 milímetros de diámetro de alambre. Pero, ¿hay resorte de 4 milímetros? ¿O de 4,75? ¿O de 4, lo que sea? Bien. Hay diámetros o calibres estándar de alambre para resortes, según varias normas. Según las normas americanas, por ejemplo, tenemos, o sea, por la norma SWG, tenemos que es Standard Wire Gauge, con la cual yo tengo cuáles son los diámetros estándares que tengo de distintos alambres para resorte. Entonces, si a mí el cálculo me da, no sé, por decir un número, me da 4, y acá tengo el SW
el SWG 8, con el cual tengo un diámetro de 4,064. Entonces, pruebo a hacer los cálculos con este valor que me da la tabla, porque este es el valor de un alambre comercial, que yo sé que tengo. ¿Sí? Si tienen o si consiguen de otros proveedores tablas que usan un proveedor determinado, siempre es conveniente usar los diámetros que el proveedor tiene normalizados. ¿Sí? Así que, pero yo adjunté esta tabla, porque esta tabla es de uso común en la industria, entonces está bueno que lo tengan como referencia para que se acostumbren a que eventualmente el cálculo que ustedes generan, ¿sí? Después lo van a modificar a un valor estándar. Algo parecido a lo que hacían con las correas. Ustedes cuando calculaban la longitud de la correa, ¿sí? Y las condiciones, decían, bueno, la correa tiene que tener, o sea, y tengo que tener tanta distancia entre el centro. Y después, en función de las longitudes estándares que tienen las correas, esa distancia entre el centro la modificaban. Esto es algo parecido. Bien, bien. Vamos a hacer entonces un par de ejercicios y vamos a plantear un tercero. Yo este PowerPoint después lo voy a subir, cosa de que los ejercicios que están planteados acá los tengan en blanco y negro. ¿Sí? Entonces, primer ejercicio. O sea, tenemos un resorte de compresión de aleación de acero y que tiene las siguientes especificaciones. Me dicen que el diámetro medio de la espira D mayúscula es igual a 50 milímetros, que el diámetro del alambre es 5 milímetros y que el número de espiras activas es 20. Y me están preguntando, me están pidiendo que calcule la máxima tensión tangencial de resorte cuando está sometido a una carga axial de 500 newtons. Esto ni merece que se llame problema. Ni merece el nombre de problema. O sea, en todo caso, puede ser, podemos ponerle que es un ejercicio de reemplazar fórmulas, nada más. Veamos. ¿Cómo plantearían esto? Y esto es muy sencillo. O sea, digo, bueno, vamos al ejemplo 1. Ah, genial. Bueno, la animación espectacular. Entonces, ¿qué es lo que calculo? O sea, con los datos que tengo el diámetro mayor, el diámetro de resorte, tengo el diámetro del alambre, calculamos el índice. ¿Sí? En muchos resortes es común, en la experiencia, el índice de resorte siempre varía entre 6 y 10. Siempre cuando uno tiene la duda de decir, ¿y qué le pongo? Y ponerle entre 6 y 10 siempre paga. Quizá después haya que reformular o haya que volver a iterar porque me pasé o me quedé corto, pero cuando uno, o sea, acá está dado como dato, pero siempre el valor entre 6 y 10 siempre paga. ¿Sí? Entonces, calculamos el KS, ¿sí? Y vamos a la expresión, pero no a la expresión de Wall, vamos a la anterior, a la que calculamos para la primera aproximación, ¿sí? Y acá me da que me dice que calculando la tensión como si, o sea, sin considerar la curvatura de la espira de resorte, ¿sí? Me está diciendo que la tensión que yo obtengo, la tensión máxima que obtengo es de 534 newtons por milímetro cuadrado, o lo que es lo mismo, ¿sí? 534,7 megapascales. Newton por milímetro cuadrado y megapascales es lo mismo. Ustedes ya deberían estar gancheros con esto, pero siempre hay alguno que le pifia con esto y que se lo confunde. Así que está bueno que lo tengan. Si calculamos la expresión de Wall, ¿sí? Y lo bueno que tiene, muchas veces alguien me preguntaba, Carlos, si la primera aproximación
no sirve para nada, o sirve tan para poco. ¿Para qué la vemos? Porque porque es fácil de calcular y porque la expresión esta del momento, o sea, de la tensión debida al momento torsor, para el caso de de un cilindro recto, ¿sí? Se utiliza en las dos teorías. Y porque además, esa primera aproximación y esta tensión calculada con la primera aproximación se utiliza también para el cálculo de deflexiones, ¿sí? Entonces, ese es el motivo por el cual lo vemos. Y en la segunda calculamos el KW, es decir, calculamos el factor de Wolff, ¿sí? Y ya vemos que el factor de Wolff es mayor, con lo cual la tensión real, o la más próxima de real, ¿sí? O sea, pues, esta también es una aproximación, es una buena aproximación, pero también es una aproximación. La tensión real, entre comillas, ¿sí? Es bastante mayor, es unos 50, casi unos 50 megapascales mayor. Así que no es, según la curvatura, no es despreciable. Esta diferencia que tenemos acá sería mayor, si el índice de resorte fuera menor. Cuanto menor es el índice, cuanto menor es el índice de resorte, es decir, cuanto más curvado está, cuanto menor es el índice, más curvada está la espira. Cuanto más curvada está la espira, ¿sí? Mayor es la diferencia que vamos a tener entre estas dos teorías. Bien, vamos a ver ahora, ahora sí, esto no es un problema, es un problemita, no es un problema complicado. A ver, ¿qué es lo que me está diciendo acá? Me dice, diseña un resorte para una balanza, con un rango de medición entre 0 y 1000 newtons, para un rango de medición entre 0 y 1000 newtons, con una escala de longitud, y acá me está tapando esto, con una escala de longitud de 80 milímetros, y sepa además que el resorte va a estar montado en un soporte de 25 milímetros de diámetro. Es decir, el resorte va a estar en un hueco, va a calzar sobre un hueco, ¿sí? Que tiene 25 milímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que el diámetro del resorte, más el diámetro del resorte más el diámetro del alambre, tiene que ser como máximo 25 milímetros. No el diámetro del resorte solo. Pues acuérdense que el diámetro del resorte, ¿sí? Es la media entre el diámetro exterior y el diámetro interior, ¿sí? Entonces, el diámetro exterior del resorte, es decir, el diámetro D más medio D chica por un lado y medio D chica para el otro. Es decir, el diámetro de resorte de mayúscula más el diámetro del alambre, ¿sí? Tiene que ser menor a 25 milímetros. El número aproximado de espiras activas es de 30, ¿sí? Y el módulo de elasticidad es un dato que está acá, si no, este dato también lo tienen en las tablas que yo le puse en el apunte, ¿sí? Entonces, me piden que dimensione el resorte y me piden, además, que calcule la máxima tensión tangencial actuante. Bien, entonces, ¿qué datos tengo? Tenemos la carga máxima, y yo ya lo dimensiono para la carga máxima, y cualquier carga que le ponga, como es una balanza, va a ser una carga estática, ¿sí? Entonces, lo calculo para la carga máxima. Para esa carga máxima, además, yo tengo que el corrimiento de la escala, ¿sí? Es de 80 milímetros. Entonces, esos 80 milímetros, que es toda la escala de la balanza, lo pongo como F. Y estoy estimando que el resorte me va a generar una lectura directa, como si fuera un dinamómetro. Entonces, tengo la carga, tengo la deflexión, tengo la cantidad de espiras y tengo
el módulo de elasticidad transversal. ¿Sí? Carlos, perdón. F Sí. era un dato. ¿Cómo? F era un dato. Volvemos. Me dice, diseño un resorte para una balanza con un rango de medición entre 0 y 1000 newtons, es decir, que la carga varía entre 0 y 1000, con una escala de longitud de 80 milímetros. Una escala de Ok. longitud. ¿Sí? Si yo tengo un dinamómetro, cuando lo tengo en 0 lo pongo acá en la punta de resorte, y cuando tengo los 1000 newtons, bajo 80 milímetros. ¿Está? Ok, buenísimo. Entonces, eso que me dice la escala de longitud es lo que me está dando la deflexión que yo tengo. Acá hay un error en el de tipeo. Acá puse 84 kilonewtons y acá puse 85.000 newtons. O sea, no es un error de conversión. Eso es un error digital. Bien. Entonces, pero el cálculo está bien hecho. Está con 84.000. Bien. Entonces, como el resorte debe montarse en un bastidor de 25 milímetros de diámetro, su diámetro exterior debe ser de 0. Yo acá le puse de 0, eventualmente le podemos poner de, o sea, pero hay algo que lo diferencie del D grande común. ¿Sí? Debe ser de 0 igual a D grande más D chica. O sea, este valor tiene que ser menor de 25 milímetros. ¿Sí? Sabemos que la deflexión de resorte es 80 milímetros. Entonces, con la fórmula de deflexión, calculamos, o sea, yo sé que esto me queda, o sea, esto era D, o sea, D al cubo sobre, era D al cubo sobre, no, D a la cuarta sobre D al cubo, o sea, pero esto, bueno, cuando esto se simplifica, queda C al cubo sobre D grande. Entonces, esto está mal. Esto lo voy a corregir. La fórmula es así, que queda de esta forma. Entonces, en definitiva me va a quedar que la deflexión es igual a C al cubo sobre D, y que este valor vale 28. Entonces, acá ya tengo una primera pista de lo desgraciados que son estos problemas. Y dije desgraciados, es muy fino esto. Entonces, ¿por qué son desgraciados? Porque yo acá ya tengo que tomar alguna decisión. Acá yo ya tengo que decir, acá tengo una ecuación y dos incógnitas para que yo pueda seguir avanzando. Entonces, tengo que tomar alguna decisión de algo. Entonces digo, una de dos. O tomo algún valor del índice. Por ejemplo, le puedo poner 5 al índice, o parto con algún valor del diámetro. ¿Sí? Como la experiencia habitualmente nos dice que acá yo tengo una ecuación en base del diámetro, elegí empezar con un valor del diámetro. Yo, para no extender las cuentas, yo ya puse un valor que más o menos va a dar, ¿sí? Pero podemos empezar con un valor de 5, con un valor de 6, o sea, y en la medida que me pase o que me quede corto con esta relación, o sea, en 2 o 3 iteraciones yo ya me doy cuenta si me pasé o no me pasé, ¿sí? Entonces, en principio, asumo que D es igual a 4 milímetros, ¿sí? Entonces, si D es 4 milímetros, reemplazo acá D 4 milímetros y despejo C, ¿sí? Y me da un valor de 4,84, ¿sí? Reemplazo con este valor, ¿sí? Calculo el diámetro medio de resorte, D, ¿sí? Y ya sacamos que D más D es 23,36, que es un valor que está casi en el límite que estaba buscando, ¿sí? Como en este caso yo tengo que ya me están dando una relación de diámetros, por eso empecé a buscar
con la relación de diámetros. Si yo no tuviera esta condición, y si el diámetro externo pudiera ser cualquiera, ¿sí? Entonces en general directamente tanteo con el índice, ¿sí? Y que puedo empezar con un índice de 6, que eventualmente si me paso lo voy bajando un poquito. ¿Ok? ¿Se entendió esto que hice? Sí, Lo voy a sí. tomar como un sí. Listo. Genial. Seguimos adelante entonces. Entonces, como el valor obtenido de D0 es menor, no solamente que es menor, es ligeramente menor, ¿sí? Es ligeramente menor este valor. O sea, me da, y ahora les digo por qué no seguí buscando más que esté más justo, ¿sí? Este diámetro es ligeramente menor, entonces está dentro de un valor correcto. Si este valor podría haber pasado algo distinto, si yo hubiera tomado un valor como 5, seguramente me hubiera pasado. Y si hubiera tomado un valor de 3 milímetros, de un diámetro de 3 milímetros, me hubiera dado muy chiquitito, o sea, mucho más chico, lo cual no es conveniente tampoco, porque cuanto más chico es el diámetro exterior, ¿sí? Mayor es la posibilidad de pandeo. Entonces, en este caso no lo estoy considerando el tema del pandeo, porque si bien para hacer este tipo de ejercicio, acá no me especifica si es de compresión o de tracción, por lo general este tipo de elementos se hacen con resortes de tracción. Entonces, ahora bien, yo tomé que el diámetro era de igual 4 milímetros. Ahora, 4 milímetros, ¿es un valor estándar? Y no, y lo vimos hoy. ¿eh? El valor más próximo que teníamos en valores estándares a 4 milímetros, si se acuerdan de la tabla que vimos hoy, ¿sí? Que es la tabla que está en el anexo 4 del apunte, ¿sí? Van a ver que ahí tienen que el diámetro normalizado para un calibre SWG8, ¿sí? Es de 4,064, que esto por lo general uno dice, Carlos, tan rebuscados son que utilizan estos calibres. No, lo que pasa es que son calibres que están originariamente en pulgadas y está la traducción a milímetros, ¿sí? O sea, por eso tienen estos números tan extraños. Entonces, para este valor, rehice el cálculo y se verifica que C, ¿sí? Me da 4,86 y el diámetro me da 19, el diámetro medio me da 19,7636, con lo cual el diámetro exterior me da casi 24 milímetros, que es un poquitito mayor que el diámetro que teníamos antes, que era de 23,36. Fíjense que son 5 décimas de diferencia en el diámetro. ¿Sí? Entonces, con estos datos ahora calculamos la tensión tangencial máxima. Para este cálculo lo que debemos hacer es que calcular el KW, ¿sí? Que es el factor de Wall, para lo cual ya tenemos el C, que ya lo calculamos, ¿sí? Y con el factor de Wall, vamos a la fórmula de tensión máxima de Wall, ¿sí? Y nos da un valor de 990 megapascales. Si nosotros hacemos el cálculo, o sea, este cálculo, si en lugar de hacerlo con 4,064, lo hacíamos con 4 directamente, la tensión va a dar un poco mayor, bastante mayor, teniendo en cuenta que es muy poca la diferencia en milímetros, ¿sí? Y sin embargo, esa pequeña diferencia en milímetros, como la carga es tan alta, ¿sí? La diferencia de tensiones es bastante apreciable.
¿Alguna duda hasta acá? Esto fue muy sencillo. Bien. Y ahora, y vemos esto, y hoy o sea, para compensar las 2 horas duras que tuvieron ayer, hoy ya los libero con esto, ¿sí? La idea es que hagan un par de ejercicios de estos en la carrera de grupos, no esta semana, sino la semana que viene. Cosa de esta semana darles tiempo para que vayan avanzando con los trabajos prácticos, ¿sí? Tenemos que calcular el diámetro de alambre de un resorte de compresión, ¿sí? De alambre, bueno, valga la redundancia, de alambre de acero, y ya me dan el tipo de alambre, ¿sí? Que es alambre de hilo musical, ¿sí? Para una vida de 10 millones de ciclos, durante la cual se someterá a una carga dinámica que va a variar entre 600 y 300 newtons. Es decir, me están dando el material para que vaya a las tablas, me están dando la vida, cosa que el SSE depende, o sea, para el cálculo de resortes tenemos una tabla que nos lo da en función de la vida que nosotros pretendemos. Si la vida que nosotros pretendemos no está en la tabla, se hace una interpolación que es logarítmica. Recuerden que la tabla es logarítmica. En este caso, el valor que está en la tabla, no tienen que extrapolar nada. Entonces, me dan el rango de cargas. Con el rango de cargas yo puedo sacar la carga alternativa y la carga media. Y con la carga media puedo calcular o puedo plantear el cálculo de las tensiones alternativas y las tensiones medias. Me dan también la precarga inicial o la tensión o la carga inicial que tiene el resorte para su montado, ¿sí? Con lo cual tengo la carga inicial, con lo cual puedo calcular la tensión inicial con la misma forma que calculé TA y TM. Y me están diciendo además que está sometido a un tratamiento de granallado, ¿sí? Esto influye, según cuando lo van a buscar en las tablas, ¿sí? Va a influir en la búsqueda del SSE, ¿no? Que es el límite de resistencia a la fatiga para tensiones tangenciales en resortes. Y además me está dando parámetros constructivos, me está dando parámetros estructurales. Me está diciendo, o me piden que la cantidad de espiras activas sea mayor a 10. Me están pidiendo que las espiras, que los extremos de resorte estén escuadrados y rectificados. Y si los extremos del resorte están escuadrados y rectificados, ¿esto qué va a querer decir? Esto va a querer decir que la cantidad de espiras totales del resorte va a ser igual a la cantidad de espiras activas más 2. Es decir, si yo calculé 10 espiras, por ejemplo, ¿sí? La cantidad de espiras totales va a ser 12. Pues tengo que contar las 2 espiras que doblé y que rectifiqué tanto en el borde superior como en el inferior. Me están diciendo que puedo tomar un factor de seguridad de 1.2 y me están diciendo que el valor del índice de resorte varía entre 4 y 12, con lo cual no me están diciendo nada. O sea, pues, en general, el índice de cualquier resorte en el universo, excepto en el perro de Toy Story, que da muchísimo más, el índice de resorte siempre va a estar entre 4 y 12. Bien, y acá les puse un resumencito chiquitito de qué es lo que quiero que vayamos viendo, ¿sí? Para ir haciendo tranquilo la semana que viene, ¿sí? Es, lo primero, o sea, que vamos a hacer, vamos a calcular, o sea, la carga inicial la tengo, ¿sí? Es dato. Tengo que calcular la carga alternativa y la carga media.
con la carga alternativa y la carga media planteo las tensiones alternativas media e inicial. Con la tabla del gráfico, con la tabla 1 del apunte, ¿sí? O con el gráfico, ¿sí? Calculamos el SUT, es decir, la tensión última de ensayo de tracción. Con ese, con ese dato, ¿sí? Con ese dato, ¿sí? Calculamos la resistencia de fatiga. La resistencia de fatiga, además, la calculamos teniendo en cuenta el tratamiento mecánico, porque en la tabla les va a decir, ¿sí?, si es con granellado o sin granellado. Entonces, en la tabla 8 calculamos el SSE teniendo en cuenta el SUT que calculamos y teniendo en cuenta el tratamiento mecánico. Calculamos el SS, es decir, la tensión tangencial, o sea, con la resistencia tangencial, ¿sí?, a la torsión, que es la que vamos a aplicar en la fórmula de Goodman, ¿sí?, con el, teniendo en cuenta que el SSU es igual a 0,67 SUT. Calculamos, a partir de que planteamos Goodman, ¿sí?, calculamos el diámetro y adopto un diámetro estándar, ¿sí? Entonces, determinamos con el diámetro estándar del resorte, ¿sí?, calculamos las dimensiones del resorte y adoptamos un valor de C. Un valor de C, que acá está muy difuminado porque no es dato inicial, pero se los doy como ayuda. O sea, un valor con el cual se puede empezar a probar con bastante éxito es un valor de C igual a 8. ¿Se acuerdan que les dije que siempre los valores entre 6 y 10 son valores que siempre pagan? Bueno, empezar con un valor de 6, con un valor de 8, siempre es bueno para empezar a buscar valores, para no ser demasiado trabajo. Si un problema de estos se tomara en un parcial, este dato seguramente tiene que ser un dato que se lo tenemos que dar. O sea, no podemos hacerlos buscar o iterar mucho tiempo en un parcial, porque no tienen tanto tiempo. Pero en los problemas prácticos sí, muchas veces los damos como para que puedan pensarlo, pero bueno, si parten de un valor de 8, van a llegar a un valor más o menos bueno. Y una vez que tengo el resorte, verificamos las condiciones estructurales, ¿sí? Es decir, verifico que tenga más de 10 espiras, verifico el diámetro y, bueno, y verifico que la relación que hay entre el diámetro y la longitud del resorte, ¿sí?, sea inferior a 4, y verifico que la velocidad crítica, ¿sí?, esté alejada del valor crítico. Si verifica esto, problema resuelto. Si algún de estos ítems no verifica, volvemos a recalcular y modificamos las variables que hagan falta para que verifiquen los datos. Y eso es todo. Hasta acá llegamos. ¿Alguna duda de esto? Lo voy a tomar como un no, y hoy los libero temprano. Así que nos vemos la semana que viene, y vayan finiquitando los trabajos prácticos esta semana. Listo, chicos. Hasta mañana.